Habíamos detallado los personajes que pertenecen a la generación espontánea o la generación de la abiogénesis, ¿no? Entre sus principales, Aristóteles, Van Helmont, John Needham. También mencionarles que el patrón para ellos en cuanto a la formación o la aparición de un ser vivo es la misma, ¿no? A partir de una materia inanimada o inerte surge la materia animada o con vida, el ser vivo. Ahora, quienes contrarrestan o refutan a la generación que hemos tocado es justamente la generación biogénica, la que refuta, la que refuta, ¿no? Y contrarresta el concepto, ¿no? Generación biogénica o también le llaman de la biogénesis. Biogénesis. El concepto de esta generación es que la vida solo puede generar vida, ¿ya? Y a partir todavía de una preexistente, ¿no? La vida es la única capaz de formar vida, una vida nueva, pero a partir de otra preexistente. Uno de los autores jovencitos es justamente el señor Lázaro Spallanzani. ¿Recuerdas que en la primera generación sostenían que a partir del caldo de cordero podrían surgir microorganismos, microbios, y que todavía eso estaba influenciado por una fuerza vegetativa llamado soplo divino, aire, ¿ya? ¿Qué trató de demostrar Lázaro Spallanzani? Usó el mismo matraz o recipiente que John Needham, quien sostenía que de a partir de un caldo surgen microbios. No, ¿cómo va a ser eso posible? Dijo Lázaro Spallanzani. ¿Sabes qué? Voy a hacer hervir el caldo, voy a hacer hervir el caldo de cordero y yo voy a taponear, cerrar herméticamente con un tapón el recipiente. Claro, después de haber cocido, ¿no? A alta temperatura. ¿Qué sucede? Que quiero demostrar que a partir del caldo de cordero, no vayas a pensar que se formen microorganismos. Por eso es que estoy tapando el recipiente para demostrarte que es el caldo, que no es el caldo que forma microbios. ¿Ya? Entonces, cuando después de un tiempo se mantiene cerrado el recipiente y el señor Lázaro quiere visualizar a nivel microscopio si hay microbios, ¿qué encuentra? Jóvenes, no encuentra nada. No hay microorganismos. No hay microorganismo alguno en el recipiente o en el caldo de aquel recipiente. ¿Y qué le hubiese dicho? ¿Qué le hubiese dicho el señor Needham? Ah, pues es que claro, ¿cómo no vas a encontrar microbios si el aire no ingresa? Si la fuerza vegetativa no está ingresando, entonces no va a haber ninguna transformación. Es decir, el caldo de cordero no va a generar microbios, pues. Entonces, es por eso que todavía quedaba dudas, ¿no? Claro, de cierto modo tiene razón, el aire no ingresa, pero recuerda que el principal postulado del Needham, ¿qué era? Era la siguiente, que a partir del caldo de cordero Needham surgen los microbios, microorganismos, pero para que pueda darse ese hecho es vital, ¿qué cosa? La presencia del aire o soplo divino, fuerza vegetativa también le llaman. Aquí que trata de demostrar el señor Lázaro Spallanzani que no es el caldo que forma microbios. Parte de ello es el siguiente, ¿no? Tapo el recipiente con un corcho, pasa un tiempo prudente, rompo el matraz para ver el contenido del microscopio y no veo microbios. Claro, pues, ¿cómo el caldo va a generar microbios? Eso está mal. ¿Y qué le dijo Needham? Es que, claro, no vas a ver microbios porque no estás dejando pasar la fuerza que promueve eso. Ahora,
¿Quién trata de contrarrestar ahora con otro experimento? El señor Francesco Redi. Francesco Redi o Francisco Redi, ¿ya? Ahí está. El señor usa tres recipientes y en las tres va a experimentar ¿con qué? Con carne. ¿Por qué con carne? Porque fíjate que los de la generación espontánea habían mencionado que de la carne que está en estado de putrefacción aparecen o surgen gusanos. Hasta incluso habían mencionado que a partir de esa carne putrefacta surgen moscas o aparecen moscas. Entonces no es posible eso, ¿no? ¿Qué hizo el señor Francesco Redi? Agarra uno de los tres recipientes y a uno, no, bueno, acá lo voy a hacer así. A uno, jovencitos, lo deja completamente descubierto, completamente descubierto. Significa que después de un tiempo prolongado, jóvenes, va a aparecer gusanos en la carne. Hasta aquí le estaría dando la razón a quién, a la generación espontánea. ¿Por qué? Porque aquí claramente se estaría observando que de la carne aparecen gusanos, ¿no? Pero él lo deja a propósito, obviamente adrede, este recipiente descubierto al aire. ¿Por qué? Porque él sabe que la carne expele un olor, expele un olor. Así es. ¿Y qué pasa si cerramos herméticamente el recipiente? Ahora sí, ¿no? ¿Qué pasa si cerramos herméticamente el recipiente? El olor que expele la carne se queda atrapado en el mismo recipiente sin poder salir y eso hace que las moscas no lleguen a tocar la carne. ¿Por qué? Porque para Reddy son las moscas que forman los gusanos que tanto habían explicado, ¿no? ¿Y por qué aquí se forman gusanos? Porque el olor expele y atrae a las moscas. Las moscas se posan en la carne depositando sus huevos y esos huevos al eclosionar nacen pues o aparecen los mencionados gusanos. Ahí está. Ah, o sea, y aquí obviamente no hay moscas, no hay gusanos. Ahora, para poder finiquitar la parte del aire, ¿no? Que es la fuerza que promueve todo esto. Muy bien, voy a cerrar, ¿no? El recipiente, pero voy a dejar como un pequeño filtro en la parte superior. En algunos textos dice gasa, ¿no? Claro, ¿a qué se refiere? A que hay pequeños orificios en la parte superior. Orificios suficientemente pequeños y viables para que el olor pueda escapar de ahí, ¿no? ¿No? El olor que expele la carne pueda salir. Lo suficientemente como para poder atraer a las moscas, ¿no? A las moscas. Pero también son pequeños para las moscas, por ende las moscas no pueden atravesar los orificios y no llegar a la carne. Cuando ponen los huevos o depositan los huevos, lo hacen en la cubierta superior. Después de un tiempo prolongado, se observan larvas, pero en la cubierta, en la tapa con huecos, pero no se observa gusanos en la carne. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que los gusanos se forman a partir de las moscas y no se forma de la carne putrefacta o en descomposición. Eso trató de demostrar. A esto le llamó teoría del helminto. Teoría del helminto. Ahí está. Los gusanos surgen o aparecen, los gusanos surgen a partir de las moscas, de las moscas. Muy bien. Ahora, para poder derrocar completamente a la generación, aparece el señor Pasteur. Pasteur, ¿sí? El señor Pasteur utiliza el mismo caldo de cordero, lo lleva a fuego para aniquilar los microbios que pueda haber en él y obviamente
obviamente, él construye su matraz, prolonga su matraz en forma de S, a la cual se le llama matraz cuello de cisne. Matraz cuello de cisne. ¿Qué hace el señor Pasteur? Explica, ¿no? La boquilla está abierta, por ende el aire puede ingresar. Ingrese el aire, jóvenes, y tranquilamente puede tener contacto con el caldo. El detalle es que cuando pasa un tiempo prudente y quieran sacar muestra del caldo que ya estaba precocido o hervido, ¿no? Por unas cuestiones de higiene, ¿no? Para evitar que haya microbios. Cuando hace la visualización al microscopio, se da cuenta, pues, que no hay microbios. Sin microbios, a pesar de tener contacto con el aire. Sin embargo, cuando hace una visualización de la asa o del cuello de cisne del mismo matraz, cuando hace la visualización en el microscopio, aquí sí logra encontrar, ¿no? Aquí sí logra encontrar microbios, ¿no? Aquí sí logra encontrar, ahí está, aquí sí logra encontrar microbios acumulados justamente en esa curva del cuello del matraz. ¿Por qué? Porque justamente la curva hacía que se aglomeren, ¿no? Y justamente también se aglomeran porque aquí hay la intervención de una fuerza. ¿Qué fuerza? La fuerza G, es decir, la fuerza de la gravedad, hace que las bacterias se aglomeren justamente en esa curva del matraz. Entonces, aquí sí se visualizan microbios, pero no en el caldo. Entonces, demostramos con este experimento que el caldo de cordero no forma vida, y el aire tampoco es esa fuerza que dicen para que pueda formar seres vivos, ¿no? Sino que el aire transporta microbios y por casualidad en el experimento de Needham cayeron y obviamente crecieron, se reproducieron. El aire transporta microbios, esporas, hongos, entre otras estructuras, pero no significa que lo forme. Muy bien, otra de las teorías que trataron de explicar el origen de la vida fueron las teorías exobiológicas. Exobiológicas. Me refiero exactamente a la cosmozoica, ¿no? También le llaman cosmogónica. Cosmogónica. Mira, hubieron varios autores que trataban de explicar que la vida surge en el espacio. La vida fue sembrada en el espacio. Mira cómo lo interpretaron, lo abanderaron. La vida surge o la vida fue sembrada en el espacio. Ahí está. Desde el espacio. Algunos explicaron que en el espacio existían bacterias o esporas bacterianas, que inclusive dichas bacterias se encontraban en unas rocas llamadas meteoros. Los meteoros ingresaron al planeta Tierra y cuando impactaron hubo una gran, ¿no? Cuando el meteoro, ¿no? Ingresa al planeta Tierra e impacta, se disemina, ¿no? Las esporas bacterianas, creando así una nueva colonia de seres vivos. El detalle es que la roca del meteoro tiene una masa muy grande, o sea, es considerable, y eso podría causar una fricción a nivel de la atmósfera. Si friccionamos la roca con la atmósfera de la Tierra, entonces estaríamos mencionando que la roca se desprende y se empieza a encender.
Claro, de meteoro pasaría a meteorito, pero ese calor incandescente, ese fuego, esa llamarada que empieza a sufrir el meteoro, sería suficientemente de temperatura alta, ¿no? Sería lo suficientemente caliente como para aniquilar las esporas bacterianas o todo ser vivo que podía haber estado en la roca y no hubiera vida en la Tierra. Así hubiese impactado el meteorito, pues ya no existiría vida alguna porque el fuego, la presión, la fricción, el calor las mataría. Entonces, una versión mejorada fue la de Svan Arrhenius. ¿Qué mencionó el señor Svan Arrhenius? Mencionó, ¿no? Sueco, el señor, un químico sueco, sostiene, ¿no? De que no había rocas, no había meteoros, pero sí había en el espacio esporas bacterianas. ¿Pero qué condujo a que ingresen a la Tierra? El astro rey, jóvenes, emite mucha luz, mucha radiación, y para él fue justamente esa luz que empuja a las esporas bacterianas hacia la Tierra. A ese empuje en física se le llama presión lumínica. Entonces fue la presión lumínica del Sol que llevó a que estas esporas bacterianas sean empujadas hacia la Tierra y éstas se siguen pues multiplicándose, ¿no? Profesor, pero ¿por qué no se enciende como la roca? Porque aquí la masa de una bacteria es en micras, o sea, 10 a la menos 6. La masa es despreciable. Si la masa es despreciable, entonces no hay fricción. Fricción es igual a cero. No se enciende como un meteoro. No se enciende como la roca del meteoro, ¿no? Por ende, no llegarían pues aniquiladas a la Tierra y esta explicación es más viable. Ahora, otra cosa más es que la gravedad también atrae a las esporas bacterianas. Entonces, la presión lumínica que se da aquí impacta, ¿no? sobre las esporas bacterianas y eso permitió su ingreso. Claro, salieron a refutar otros físicos, otros estudiosos, ¿no? de la materia diciendo, pero, y hay una pregunta de ello, pero en el espacio las condiciones de vida son muy extremas y hasta improbables, ¿no? La misma radiación, la falta de O2 y otras, ¿no? Los rayos estelares, poco probable, pero esto tiene más sentido que la anterior, que la del meteoro, o al menos tiene más coherencia, ¿ya? Por último, hablamos de la teoría biosintética, también le llaman quimiosintética o de la bioquímica. Quimiosintética o también de la bioquímica. Bioquímica. Ahí está. Quimiosintética o de la bioquímica. Autor, jóvenes, autor Alexander Ivanovich Oparin. Oparin. Libro, el libro en la que explica cómo surge la vida, el origen de la vida. El origen de la vida. ¿En qué se basó el señor Oparin? Se basó en el darwinismo, se basó en la dialéctica de Engels, se basó en la teoría de cuerpos albuminoideos, se basó también, ¿no? en el seleccionismo, ¿no? ¿Y qué relata en su libro? Características de una tierra primitiva. Lo que sucede es que para Oparin, la vida surge en el mar. La vida surge en el mar. En el mar. La vida surge en el mar. ¿En qué condiciones? Coma.
La vida surge en el mar mediante o por medio de reacciones, mira cómo escribo reacciones, químicas. Ah, di el nombre, quimiosintética, claro, o de la bioquímica. Por medio de reacciones químicas en condiciones anaeróbicas. O sea, me está queriendo decir que la Tierra primitiva o antigua no presentaba O2 como la que tenemos ahora. No había presencia de oxígeno molecular. Para Oparin, la vida no surge en el espacio como lo plantea Arrhenius y sus seguidores, sino en el mar del planeta Tierra. Surgen los mares del planeta Tierra por medio de reacciones químicas en condiciones anaeróbicas, es decir, en condiciones donde no hay O2. Y por eso se atrevió a mencionar características de la Tierra primitiva. ¿Cómo era la Tierra primitiva entonces, según Oparin? ¿Cómo es la Tierra primitiva, según el señor Oparin? ¿Está? Profesor, según Oparin, la Tierra presenta una atmósfera. ¿Pero qué atmósfera? ¿Una atmósfera como la de hoy en día? No, pues la atmósfera actual es oxidante. La atmósfera antigua es reductora, es decir, sin O2. Reductora sin O2. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo es la actividad volcánica para Oparín? Hay alta actividad volcánica, es decir, muchas erupciones volcánicas. ¿Cómo es la temperatura? Altísima, altas temperaturas, por encima de los 80 grados Celsius, imagínate, por encima de los 80 grados Celsius, 70 grados Celsius. Ahí está. ¿Cómo sería, jóvenes, a nivel del tiempo? O sea, ¿cómo sería el clima, entre comillas, el tiempo atmosférico? Ah, muchas descargas eléctricas, tormentas altas, tormentas eléctricas, tormentas eléctricas. Pregunta, si no había oxígeno molecular, ¿había ozono? ¿Habrá ozono? ¿Capa de ozono u ozonosfera? Pues no. Entonces, ¿cómo es la radiación en aquel planeta? Alta radiación proveniente del Sol. Alta radiación solar. No había capa de ozono porque no hay oxígeno, pues para que se forme la capa de ozono debe haber al menos oxígeno. Alta radiación solar, ¿no? Así es. Por no decir otra cosa, mucha radiación ultravioleta de todo tipo, ¿ah? Alfa, beta, delta, ¿no? Todo tipo de radiación, ¿no? Acá también falta colocar cómo eran los mares u océanos y océanos de aquel tiempo. Eran caldos hirvientes. Mares y océanos, mares como caldos hirvientes, como hervideros, ¿no? Como caldos hirvientes. Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué sucede, jóvenes? Sucede que todas estas condiciones conllevan a que las nubes se carguen de ciertos gases. ¿Qué gases había para Oparin? A ver, dime tú. ¿Qué gases había según Oparin? Gases de la atmósfera según Oparin. Había metano, había hidrógeno molecular, había amoníaco y había vapor de agua. ¿Sí o no? Ahora,
Tiempo después de la publicación del libro de Oparin, hubo un estadounidense, ¿no? El señor George Haldane se pronuncia, ¿no? ¿Qué sostiene Haldane? Que sí está de acuerdo con estas gases que, bueno, que describe el señor Oparin, pero también había CO2. Recuerda que este aporte es por el señor Haldane. Haldane aporta, ¿no? Refuerza la teoría de Oparin añadiendo ese gas en esa tierra primitiva, ¿no? Entonces, todos los gases que se obtenían por las erupciones volcánicas se van a ir mezclando con el vapor de agua en las nubes de aquella tierra, ¿no? Y cuando se condensan, obviamente las nubes friccionan y se generan descargas eléctricas, pero luego de estar bien condensadas, ¿qué pasa? El agua tiende a precipita. Entonces hay precipitación de las, no, precipitación, demasiada precipitación, bueno, altas precipitaciones, en forma de lluvia, claro, altas precipitaciones, ¿no? Entre paréntesis, lluvia, sobre los mares, sobre los mares. Ahora, cuando llueve, ¿no? El agua que se mezcla, el agua de lluvia que se mezcla con los mares u océanos, esa agua de lluvia contiene a estas moléculas inorgánicas disueltas y tal vez algunas fracturadas o separadas de sus átomos. ¿Por qué? Porque la radiación solar rompe enlaces de esas moléculas. Y cuando se mezcla con el mar, con el agua marina o al agua del océano, se forman nuevas moléculas. Hay altas precipitaciones en forma de lluvia sobre los mares, coma o punto y coma, formándose así, formándose, ¿no? Nuevas moléculas, nuevas moléculas. ¿Y cómo son esas moléculas, estas nuevas que se van a formar en el mar? ¿Orgánicas o inorgánicas? Usted me dirá, orgánicas, ¿no? Estas moléculas orgánicas formándose nuevas moléculas orgánicas y a ese mar, a esa agua marina, a ese mar con moléculas orgánicas, ¿cómo se le llamó? Está en la dirigida también, ¿no? Se le llamó caldo nutritivo o sustancia primordial, ¿no? Claro, sustancia primordial, caldo primordial, ¿no? Caldo nutritivo, también se le llamó sustancia primordial, sustancia primordial. Ahí está. Ujú. Muy bien. Ahora, ¿qué moléculas orgánicas se formaron? A ver, ¿qué moléculas orgánicas se formaron? ¿Cuáles fueron las primeras moléculas orgánicas que se formaron? Las primeras moléculas orgánicas que se formaron fueron los aminoácidos, ¿no? Aminoácidos, proteínas, ¿no? Las proteínas sobre todo, ¿no? Algunos péptidos, ¿no? También ácidos grasos, ¿no? Mira, componente de los lípidos, ácidos grasos y unos cuantos azúcares, pero de estructura pequeña, ¿no? Glúcidos. Pero lo primero que se forma, acá quiero que tienes algo, lo primero que se forma son los aminoácidos y unos péptidos, ¿no? Y por ahí proteínas no tan complejas. Entonces, Oparin dice, ¿no? Que sobre todo esto, ese grupo de aminoácidos y proteínas, acá lo voy a subrayar,
esa acumulación, mira, esa acumulación, esa acumulación, ¿no? De aminoácidos, proteínas en el mar, se le denomina coacervado. ¿Qué es un coacervado? Un coloide. ¿Qué coloide? Proteico. O sea, una aglomeración de proteínas en el mar se llama coacervado. Coacervado, ¿no? Coloide proteico que está en el mar. Ahora, ese coloide proteico, ese coacervado, se va a envolver, ¿no? Valga la redundancia, con una envoltura grasienta. ¿De qué? Rico en grasas. A lo que a futuro sería la membrana celular. Claro que sí. Y a partir de ahí nacen los primeros organismos precelulares, todavía no son células, precelulares. ¿Por qué? Porque al tener una membrana, al tener ese coacervado, una membrana grasienta que lo rodea, ya le permite tener cierto intercambio de sustancias con el exterior. Ah, pues los tipos de transporte que ocurren a nivel de la membrana celular. Y luego, después de mucho tiempo, nacen los primeros organismos vivos, ya, los que sí son considerados células, los organismos procariontes, las procariotas, las que no tienen núcleo, no tienen organelas. Las células más simples, evolutivamente hablando, las procariotas. Ahora, la procariota más antigua registrada hasta la fecha, ¿cuál es? Son las cianobacterias, pero las que están como fósil se llama estromatolitos. ¿Y cuál es la característica de estas estromatolitos? Que realizaron fotosíntesis, oxigenaron el medio, ¿no? Oxigenaron la atmósfera y la atmósfera reductora se volvió una atmósfera oxidante. Eso es importante saber, de nuevo, que las moléculas orgánicas que se mezclan con el agua de mar me forma el caldo nutritivo o sustancia primordial. En esa sustancia primordial, los aminoácidos, los péptidos se van a volver más denso, porque tú tienes que recordar que las proteínas son de alto peso molecular, se cuajan más rápido. Y ese cuajo, ese coloide denso de proteínas, se llama coacervado, pues no se van a formar un coacervado, un montón. Ya, pero algunos coacervados se desarmaron, fueron inviables. Otros empezaron a obtener una envoltura grasienta de lípidos. Esas ya hacían intercambio de sustancias con el medio, del medio extracelular, del medio a la zona interna del coacervado. Ya, eso es una precélula, ¿no? Ahora, con el tiempo, esas fueron adoptando, vamos a decir, estructuras más complejas, ¿no? Una fisiología más compleja a la cual ya le llamaría célula. Pero la primera célula, evolutivamente hablando, ¿cuál es? Las procariotas, las que no tienen núcleo, ¿ya? Entonces no hay que olvidar ello. Y de ahí nacen las eucariotas, pues no después de muchos cientos y miles de años después. Las primeras procariotas que se registran hasta la actualidad como antiguas, muy antiguas, son pues estas, las que hicieron fotosíntesis. Se encuentran fosilizadas, estromatolitos, ¿no? Y las que no, cianobacterias, las que no se encuentran fosilizadas. Vamos con la pregunta uno. Recuerda que Oparin solo registra esto en libro, ¿no? En papel, en libro. Pero ¿quiénes lo llevan a experimento? A experimento En experimento, ¿quiénes lo llevan? Profesor y estudiante, ¿no? En experimento, ¿no? Lo lleva el señor Staller, Miller y el señor Harold Urey, ¿no? Staller Miller y Harold Urey demuestran con aparato de Tesla, recreando todo lo descrito por Oparin. Recrean en el aparato de Tesla alta temperatura, electricidad, ¿no? Recrean la tormenta eléctrica con electrodos, por ejemplo, ¿no? No alta temperatura con calor, ¿no? Y por ahí, jovencitos, también hay
un recipiente donde va obteniéndose y se va observando gota a gota producto de esa reacción química. ¿Qué se obtiene? En un recipiente se obtienen aminoácidos, proteínas, ácidos grasos y pequeños azúcares. Entonces, lo que sí había propuesto Parin era correcto, pues, jovencitos. Pero no vayas a pensar que en ese recipiente final del aparato de Tesla se están formando coacervados, células procariotas. No, eso todavía no. Solamente en experimento llegaron a la obtención de moléculas orgánicas. ¿A partir de qué? De moléculas inorgánicas. Muy bien. Uno, palabra clave, pregunta uno. Teoría quimiosintética te hablan, ¿no? Claro, dice la atmósfera de la Tierra hace millones de años era muy diferente a la actual. Estaba formada por gases excepto oxígeno, pues uno enano, ¿no? Son postulados de la teoría biosintética o quimiosintética, ¿no? Y ahí está. Dice por aquí, a partir de los rayos ultravioletas del Sol y las descargas eléctricas se formaron moléculas orgánicas, verdadero. La acumulación de moléculas orgánicas en los mares se le llamó sopa primordial, verdadero, o caldo primordial o sustancia primordial. La misma sopa dio origen a organismos propicio que estos fueron heterótrofos, claro. Como la situación era de esta forma, sin oxígeno, su fisiología es evidente que es anaeróbica, los primeros, ¿no? Los primeros. Muy bien. Luego surgen procariotas que hacen fotosíntesis, ¿no? Entonces, verdadero. Ujú. Cuatro, los primeros seres vivos fueron unicelulares procariotas y se reproducían asexualmente por bipartición. Claro, los primeros organismos son las bacterias. Sí, son las células más antiguas, más simples, no tan complejas. Y obviamente tú conoces la reproducción de una procariota asexualmente por bipartición o fisión binaria, ¿no? No olvidar ese dato. Todas, tres, me hablan del experimento de Miller y Urey. Mira, las tres primeras son correctas, pero no la cuarta proposición, porque dice lo que te expliqué hace un ratito, al final se logró obtener materia viva, o sea, bacterias, no, solo llegaron a obtener moléculas orgánicas en un recipiente en su experimento. Todas son correctas menos la cuatro, enano. Vamos con la pregunta 4. Mira, te hablan lo principal. En un experimento donde mezclan metano, amoníaco, dióxido de carbono, hidrógeno molecular, agua, ponen descarga eléctrica, aumentan la intensidad de luz ultravioleta o rayos ultravioletas. Se observa la formación de de moléculas orgánicas. Ya, pues ese es el experimento que realizó quién? Miller y Urey. 4 dados. 5. Palabra clave. Dicen, ¿no? Surgían de manera espontánea, te estoy resumiendo, surgían de manera espontánea a partir de materia orgánica o inorgánica, materia inerte, ¿sí? Nunca se obtuvo por método científico, claro, porque solo visualizaban, ¿no? Oye, mira, del fango salen ranas o sapos, salen ranas, sapos a flote. Mira, de esos troncos caídos, mira cómo aparecen cocodrilos, pero nunca lo llevaron a pasar por una serie de pasos coherentes, objetivos como el método científico. Solo era por experiencia visual. Eso es avión. 6. El médico italiano, palabra clave, dice, el médico italiano reconocido fue uno de quienes dudó de la generación espontánea. Ah, entonces debe ser uno de estos, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Pensaba que los insectos jamás podrían nacer de la putrefacción. Ah, pues me están hablando de él, ¿no? Porque él sostiene que los gusanos surgen a partir de las moscas. Los futuros, las futuras moscas nacen de otras moscas. Es prácticamente lo mismo. Se refieren al señor Reddy. Dadito, ¿no? Dadito. 7. La teoría de, de los caracteres adquiridos. Dice por aquí, uy, pasó, ya, ya, dice por aquí, los seres vivos pueden sufrir cambios a lo largo de su vida para adaptarse a las circunstancias cambiantes, claro, como el antílope se adaptó para poder sobrevivir en el régimen alimentario, sobre todo nuestro, su cuello para poder alimentarse, eso es correcto. Estos cambios son caracteres adquiridos.
ya que no se heredan de los progenitores. Jóvenes, los primeros antílopes con cuello largo, ¿cómo obtuvieron eso? ¿Cómo lo adquirieron? Producto del uso o el estiramiento de su cuello. Ah, el uso constante de ese órgano. Ya, después lo heredan, ¿no? Para la marca. Pero se obtiene en primera instancia por el uso continuo de un órgano. Ah, la ley del uso, claro, correcto. Dichos nuevos caracteres se transmiten a la descendencia. Recién de que adquiere, se puede heredar, ¿no? Se puede transmitir a la descendencia, ¿no? Y obviamente esto se va perfeccionando, uso y desuso. 7 nano, 8. Esto es pregunta teórica. Es un personaje que defiende el creacionismo. Es decir, para él no existe evolución, tampoco hay extinción, sino que todos los seres que nosotros podemos visualizar son productos de la creación. Es más, sostiene que las especies no cambian en el tiempo, se mantienen fijas durante todo el tiempo. Las especies son inmutables, dice el señor George Cuvier. Es más, otro de los defensores de esta postura es el señor Erasmus Darwin, el padre de Darwin, ¿sí? Entonces, para ellos no existía, no hay evolución, todos son productos de la creación. Es más, ¿no? Defiende muy bien el catastrofismo. ¿Qué es eso? Es que le preguntaron, ¿no? O lo podrían preguntar, ¿no? ¿Cómo es posible que si no hay extinción, cómo es posible encontrar dinosaurios? Fósiles de dinosaurios. ¿A qué te hubiese respondido un catastrofista? Ya, pues es que, ¿sabes por qué se han extinguido, entre comillas, los dinosaurios? Porque no llegaron a subir al arca de Noé, pues son muy grandes, pero coexistían al mismo nivel que un elefante, que un cuy, que una rata. Eso es lo que te diría una persona fijista, catastrofista, como el señor George Cuvier. 8 avión, 9. Usted lee el texto y te están dando como una adivinanza, ¿no? ¿Qué personaje será? Entre comillas dice filosofía zoológica. Ah, es un trabajo importante en la que se aborda una idea fundamental y se propone una teoría intentando explicarla. Teoría que sirvió de base a científicos posteriores, ¿no? Ah, pues me hablan del señor Lamarck. Filosofía zoológica, su libro. Avión, 10. 10 sería enanito. 11 jovencitos. El uso extendido y el abuso de antibióticos han traído consigo un incremento de la resistencia de los microbios. Oye, por si acaso la selección natural no solo funciona a nivel macro. Si te ponen el caso de que hay bacterias que aplican un medicamento o antibiótico, algunas fallecen y otras sobreviven, y esas que sobreviven obviamente se reproducen más, generando más resistencia al antibiótico. Ese es un claro ejemplo de qué, de supervivencia. Está sobreviviendo el más apto. Claro, como sobreviven, se reproducen. Son más resistentes, de hecho, porque son aptos. Esa selección también funciona a nivel micro, a nivel microscópico, como en bacterias. Y es el caso de la pregunta 11, barco. 12. 12, un científico en el siglo XVII aún impartía el pensamiento de Aristóteles, entregando, oye, ropa sucia, granos para generar ratones. Este es el señor Van Helmont, ¿no? Pero Van Helmont, ¿a qué generación pertenece? A la de la biogénesis. 12 casa. 13 dice, ¿a qué conclusión? Te voy a resumir. Te hablan de Spallanzani. Acá está. Dice, si Spallanzani hubiese encontrado microorganismos, allá, si Spallanzani al tapar hubiese encontrado microbios aquí en el caldo, ¿qué cosa hubiera dicho? ¿Te acuerdas que decía Nithan? Nithan decía que del caldo de cordero, surgen microbios, ¿no? Y que es el aire quien contribuye a esa formación. Ya, pues, por eso es que Lázaro tapa el recipiente para demostrar que el caldo no forma microbios. Pero si hubiese encontrado a la generación espontánea, se llevaría todo el crédito, la razón. Claro que sí. O es más, podríamos decir que hubiese dado la razón y hubiese pertenecido a ese grupo, ¿no? Claro, 13 dadito es la que se relaciona. 14. Aunque se han detectado moléculas predecesoras de las moléculas orgánicas en nebulosas y asteroides,
La teoría cosmogónica tiene opositores que se fundamentan en qué. Te lo dije hace un ratito. Tiene coherencia o hasta cierto punto de coherencia lo que explica el señor Asbán Arrhenius, mejorando así todavía la versión del meteoro. Si acá ya no hay meteoro, pero sí hay presiones físicas del astro sobre las esporas. Aún así, usted sabe que es poco probable. ¿Por qué? Porque las condiciones fuera de la Tierra son inhóspitas. 14 casa. 15. Dice, son aportes de la teoría quimiosintética planteado por Oparin. La vida surgió en la Tierra en un ambiente cuya atmósfera presentaba las siguientes condiciones. Baja temperatura, eso sí, naturaleza carente de oxígeno, bajas temperaturas, no, altas temperaturas. Descarto la A. Dice, naturaleza con carencia de oxígeno, sí, pues es reductora, eso sí está bien. Abundante oxígeno, descartado. Naturaleza oxidante, no, era reductora. Abundante materia orgánica, no, lo que abundaba era materia inorgánica. Falso, entonces todo es falso menos la B. 15 barco. 16. Mira, ese párrafo, la 16, te habla de un equipo que se encarga, está estudiando algo y ha encontrado estructuras tubulares filamentosas en Canadá. Son bacterias fósiles. Es más, precedentes de fuentes hidrotermales. Y dice que estos microfósiles, son microorganismos, representan la evidencia más antigua de la vida. Profesor, las cianobacterias, pero un ratito, son fósiles. Las cianobacterias todavía existen. Los estromatolitos, pues, los que realizaron fotosíntesis, ¿sí o no, chicos? Y oxigenaron la atmósfera. 16, enano. 17, teoría de Darwin, jóvenes. 17, avión, ¿no? Y finalmente la 18 dice, proposición uno, ¿el medio ambiente actúa induciendo cambios en los seres vivos a nivel de la superficie corporal? No. Ambiente es de Lamarck, descarto. ¿El medio ambiente favorece la supervivencia de los individuos que tienen determinadas características para afrontar los problemas? Claro, eso sí es correcto con respecto a la explicación darwiniana. ¿La mortalidad es mayor en aquellos individuos menos adaptados al ambiente? Por supuesto, ¿sí? Los que tienen mejor adaptación son los que podrán sobrevivir y reproducirse. 4. El uso de diferentes partes del cuerpo hace que se desarrolle. Eso es más como la ley del uso y desuso. Me hablan de Darwin, descarto. Por último, la vida no evoluciona abruptamente. Claro, es gradual. Recuerda que Darwin es gradual, no es saltacionista como Da Bryce. A pasos agigantados, los cambios que sufren las especies son el resultado de una lenta y gradual acumulación de pequeñas modificaciones. Claro, esa es la evolución que Darwin también sostiene y explica. Correctas, 2, 3 y 5. Barco. Bien, jóvenes. Nos vemos en la hora de anatomía. ¿Ya, chicos?